Hola a todos, en este tutorial número 6 vamos a ver una aplicación relacionada con un termostato. ¿Ya? El termostato ya va a estar, lo vamos a hacer con un sensor de temperatura, ya que este sensor de temperatura va a medir la temperatura ambiente, ¿ya? Y vamos a tener también un potenciómetro que va a regular la temperatura de consigna, que va a ser la temperatura seteada por el usuario. ¿Ya? Nosotros vamos a setear un nivel de temperatura que va a ser nuestro valor objetivo, ¿ya? Y dependiendo de ese valor, ya este termostato va a tener que indicar por medio del diodo LED si es que la temperatura fue sobrepasada del valor de consigna que tenemos o si es que la temperatura está por debajo del valor de consigna. Entonces, este diodo LED que se va a encender va a representar un sistema de refrigeración. ¿Ya? Significa que si la temperatura llega a ser más alta que el valor de consigna, el diodo debería encenderse, ¿ya? Porque es el sistema de refrigeración que debería encender para poder hacer que esa temperatura empiece a bajar. ¿Ya? Y si es que la temperatura fuese menor que el valor de consigna, ¿ya? Entonces ahí el diodo LED se va a apagar, ¿ya? Y eso significa que el sistema de refrigeración ya se apagaría. ¿Ya? Ese sería el termostato que vamos a utilizar en este proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar el circuito, ya va a ser el Arduino junto con el protoboard. Ahí tenemos Arduino. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar con señales de tipo analógico, vamos a separar las tierras, ya la tierra de la parte superior del protoboard con la de abajo. ¿Ya? Entonces esta ya la voy a eliminar y la voy a volver a conectar. ¿Ya? Pero va a estar conectada ahí. Ya va a ir conectada a la tierra de la parte superior. ¿Ya? Acá. Entonces voy a dejarlo de color negro. Ahí está. ¿Ya? Entonces conecté esta tierra, está conectada a la terminal de tierra ya de esta parte de Arduino. ¿Ya? La otra tierra va a ir conectada a esta barra así como está ahora. ¿Ya? Entonces ahí está bien. ¿Ya? Ahora tenemos que conectar los componentes que vamos a usar, ya que va a ser el sensor de temperatura, el diodo, el potenciómetro y la resistencia. Entonces vamos a ir a componentes básicos, ¿ya? Y vamos a elegir el diodo, ya voy a darle el color verde. Ahí tenemos el diodo. Ya también vamos a necesitar el sensor, ya el sensor de temperatura, ya que es el sensor TMP36. Ahí está, ya, sensor de temperatura TMP36. Ya, y el potenciómetro. Ahí tenemos el potenciómetro. Entonces, este sensor de temperatura, ya vamos a ver cuáles son las aplicaciones que puede tener, ya el sensor TMP36, ya, y vamos a ver el encapsulado que tiene, ya, porque tiene un encapsulado específico, ya, que se lo voy a mostrar acá en este, es un datasheet.
Vamos a ver el datasheet del sensor TMP36. Ya, entonces este sensor de temperatura ya tiene ciertas aplicaciones. Ya aquí nos dicen cuál es el rango de temperatura que maneja, cuál es la exactitud que tiene el sensor, ya más o menos 2 grados Celsius de temperatura. Tiene un rango de temperatura de medición que puede ir de los menos 40 grados Celsius hasta los 125 grados Celsius. Ya ese sería su rango de operación de temperatura. Eh, Aquí podemos ver también las aplicaciones, ya cuáles son las aplicaciones en las que podemos ver este sensor. Ya podemos verlo en sistemas de control ambiental, ya podemos hablar ahí de sistemas de aire acondicionado, ya calefacción, ya ese tipo de sistemas. Eh, También podemos ver en aplicaciones de protección térmica, ya seguramente para circuitos electrónicos, ya protección térmica en procesos de control industrial, ya también se puede ver en alarmas para incendios, ya en sistemas de potencia, ya monitoreo de sistemas de potencia, ya por ejemplo si queremos monitorear la temperatura de componentes de potencia como diodos de potencia, transistores, IGBT, ya podemos monitorear temperatura de esos componentes a través de este sensor. Eh, Podemos también gestionar la temperatura de la CPU, ya seguramente de sistemas de computación, ya de los procesadores de los computadores, podemos hacer una gestión, ¿no es cierto?, del manejo de la temperatura en esta CPU. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, tiene bastantes aplicaciones, ¿ya? Y el sensor también se puede presentar en encapsulado tipo DIP, through hole, ya puede ser encapsulado SMD, que son los encapsulados que van eh, con pines que van soldados a la placa, ya, pero no son through hole, ya no son con perforaciones, sino que van soldados en el circuito impreso, ya en la superficie, ya son de montaje superficial, ya son componentes de montaje superficial, ya, y tenemos esto que es el encapsulado TO92, ya, este encapsulado TO92 es el que tiene las tres terminales, ya, y este encapsulado con esta forma, ¿ven? Ya que es como una media luna. Ya, este sería el encapsulado TO92. Ya. Y aquí le especifican cuáles son los pines que se ocupan en este sensor. Ya, por ejemplo, el primer pin es para alimentación positiva, el pin del centro es para el voltaje de salida de este sensor y el pin 3 es para la conexión de tierra. Ya, entonces, esa misma información nosotros la podemos ver aquí en este sensor, podemos ver especificados los terminales. Ya, por ejemplo, aquí el terminal me dice que este es power para la alimentación. El terminal del centro es el voltaje de salida que el sensor envía para que Arduino pueda leerlo, ¿ya? Y este sería la tierra, ya que es la conexión de tierra del sensor. ¿Ya? Entonces este sensor lo vamos a conectar ya para que ya pueda hacer la medición de temperatura. Ya, vamos a conectarle los conductores, ya la alimentación, ya la tierra, ya, y el terminal de la señal, ¿no? Que es el terminal del centro, ya que es el voltaje que el diodo va a enviar como señal, ya para poder ser leído como una temperatura. Entonces ese voltaje iría como una entrada para Arduino, que sería una entrada de tipo analógico, entrada analógica a sub 0. ¿Ya? Y el diodo lo vamos a conectar también. Ya voy a conectarle una resistencia.
ya que sería de 330 ohms. Ya, entonces esta va a ir conectada ahí al diodo, ya, y este diodo tiene que ir conectado también con una tierra, que va a ser la tierra de la parte de arriba del circuito, esa, y el otro terminal del diodo, al pin número 6. Ya, lo que respecta al potenciómetro, este potenciómetro también va a tener que tener su conexión. Ya vamos a conectarlo el negativo, el otro terminal el del otro extremo va a ser positivo, ya, y el terminal del centro va a ser el cable que va a enviar el voltaje que va a variar, ¿cierto? Que lo vamos a tomar como una señal de entrada. ¿Ya? Entonces este voltaje, ya, ese voltaje va a variar producto de que el potenciómetro, como está alimentado con voltaje, él va a variar su resistencia, y esa variación de resistencia va a hacer que varíe el voltaje ya desde terminal, ya que va a ser que se va a conectar a la entrada de Arduino, que va a ser A1. Ya, entrada 1, que también va a ser de tipo analógico. Ya, el- ahí está. Entonces ahí tenemos conectado el circuito, ya tenemos conectado el sensor, ya el diodo y el potenciómetro. Entonces ahora vamos a tener que crear el código. Vamos a hacer el código de programación. Entonces para eso vamos a tener que crear unas variables, ya, antes de hacer el programa. Ya, entonces voy a crear la variable que va a ser, voy a poner crear variable, ya, una va a ser ya pin tmp36, ya, la otra ya se va a llamar pin potenciómetro, pin-potenciómetro, ya, la otra va a ser voltaje-umbral. Voltaje-umbral y temperatura umbral. Umbral. Ya, temperatura umbral. Ya, entonces tenemos cuatro variables. Ya, pin TMP36, pin potenciómetro, temperatura umbral y voltaje umbral.
¿ya? Esas son las variables que se van a utilizar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero con la variable pintmp36. ¿Ya? Vamos a setear esa variable. ¿Ya? Setear la variable pintmp36. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer la declaración de la variable, ¿ya? Y explicar a qué se refiere esta variable, ya que de dónde proviene. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener que usar la lectura de la entrada analógica, ya leer la entrada analógica. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá donde dice entrada, ya dice read analog pin, ya, pero a mí me sirve más en este caso como un sensor de temperatura el que voy a leer. Ya hay un bloque que es especial para el sensor de temperatura, ya, read temperature. Ya, este bloque está hecho especialmente para leer la temperatura del sensor TMP36, ya, porque ocurre que este sensor maneja una ecuación matemática, ya, y con esa ecuación matemática se puede convertir podríamos decir, el voltaje que está leyendo el sensor, ya se puede convertir a temperatura, ya, es la forma como poder hacer la conversión. ¿Ya? Porque recordemos que el sensor lo que hace simplemente es enviar un voltaje que varía de 0 a 5 volts, lo envía a la entrada del Arduino, ¿ya? Pero tiene que haber alguna ecuación que nos permita transformar ese voltaje a temperatura, ¿cierto? Que es el valor que nos interesa saber, ¿ya? Entonces, aquí incluso acá mismo en la hoja técnica, ya podemos ver que se habla de esta ecuación, ¿ya? Porque aquí uno habla de los parámetros técnicos del sensor, ¿ya? Pero también hay una parte acá, ¿ven? Ya habla del voltaje que se genera en este sensor, ya la performance del sensor. Entonces, bueno, ahí muestran las ecuaciones ya que sirven para poder hacer esa transformación. Ya, entonces, eso ya en este bloque ya aparece ya listo, ya la ecuación matemática que transforma el voltaje que lee el sensor lo convierte a temperatura. Entonces, lo que nosotros visualizamos aquí en este bloque ya es el valor en la temperatura. Ya incluso aquí nos da a elegir si queremos que la temperatura se muestre en grados Celsius o Fahrenheit. ¿Ya? O sea,
podemos visualizarla en cualquiera de esas dos unidades de temperatura. Ya, yo lo voy a dejar en grados Celsius. ¿Ya? Entonces, este bloque ya deja lista esa conversión. ¿Ya? Después vamos a setear ahora la otra variable, ¿ya? La variable del potenciómetro, ya que también va a ser leída, pero en la otra entrada analógica, la entrada A1. Entonces vamos a ir ahí a entrada. Ya como esto es un potenciómetro, ya no es necesario que usemos la lectura del sensor. Ya acá en el potenciómetro simplemente podemos leerla como entrada analógica. ¿Ya? Read analog in, ¿no es cierto? O sea, leer la entrada analógica y escribimos aquí cuál es la que queremos, que es la 1. ¿Ya? La 1 es la que va conectada ahí. ¿Ya? Después vamos a setear la variable del voltaje, el voltaje umbral. ¿Ya? Y ese voltaje umbral lo vamos a especificar aquí con una expresión matemática. Ya, pero de operación matemática, ya, aquí. Ya, esa que hace la suma, resta, multiplicación, división. Ya, entonces vamos a hacer aquí la operación matemática que se requiere para convertir el voltaje en temperatura, ya, porque aquí en el caso del potenciómetro, ya el potenciómetro al no ser un sensor de temperatura, vamos a tener que especificar ya que ese voltaje que varía, ¿no es cierto?, va a tener que convertirse a temperatura, ya, y lo vamos a convertir con la misma fórmula que ocupa el sensor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir esa fórmula. Ya, vamos a utilizar aquí el pin del potenciómetro, esa variable, ya que es la que se está leyendo acá, ¿ya? Se está leyendo pin potenciómetro en A1, ¿ya? Entonces, esa variable que se está leyendo la vamos a convertir aquí con la ecuación matemática. Vamos a convertir ese voltaje a temperatura. ¿Ya? Entonces tenemos eso, lo tenemos que dividir por 1024. ¿Ya? Entonces voy a tener que usar dos bloques matemáticos. ¿Ya? Uno encima del otro. Entonces aquí voy a hacer la operación de multiplicar por 5, dividir por 1024. Entonces ahora voy a setear el temperatura umbral. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar también ecuaciones matemáticas para convertir ese voltaje finalmente en temperatura. ¿Ya? Aquí en esta parte lo que hicimos fue solamente convertir el valor que estaba en formato binario, lo convertimos a voltaje, ya a través de esta multiplicación. Ya multiplicamos por 5 y dividimos por 1024, ya para poder convertir la cuenta binaria, ya que es un código binario que va de 0 a 1024, ya ese código lo convierto a voltaje que va de 0 a 5 volts. Ya, eso lo hago con esta ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí esto ya está convertido en voltaje. ¿Ya? Y ese voltaje se llama voltaje umbral. ¿Ya? Entonces, aquí en esta otra operación matemática vamos a tener que tomar ese voltaje umbral y convertirlo finalmente a temperatura. ¿Ya? Entonces, para eso voy a ir a matemática
Ya vamos a ir a cálculo matemático acá. Ya ubicamos los bloques. Ya, dos bloques de nuevo, uno encima de otro. Ya, y en este bloque voy a ubicar la variable voltaje umbral. Entonces ese voltaje umbral le vamos a restar 0,5. Ya, lo voy a dividir por 100. O sea, perdón, multiplicar por 100. Ahí, ya, multiplicado por 100. Entonces ahí está. Ya, ahí está la representación matemática de esta ecuación. Ya es donde tenemos el voltaje umbral que aparece de esta variable. Ya, ese voltaje umbral se resta con 0,5, todo eso entre paréntesis, ya, y eso se multiplica por 100. Ya, y ahí tenemos el valor de la temperatura. Ya, esta temperatura sería el valor de temperatura que se va a setear, ya, porque el potenciómetro lo vamos a poder mover, ya, y al ajustar el potenciómetro vamos a estar ajustando este valor, ¿cierto? El valor del pin del potenciómetro. Ya, y ese valor del pin de potenciómetro que está en cuenta binaria se va a convertir esa cuenta binaria en formato de voltaje, ¿ya? Gracias a esta ecuación matemática. ¿Ya? Y ese voltaje va a ser de 0 a 5 volts. ¿Ya? Ese voltaje de 0 a 5 volts es el que llega aquí a esta otra ecuación donde se convierte finalmente en temperatura. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer la impresión de valores. Ya vamos a ir a salida, ¿ya? Y vamos a imprimir los valores que estamos obteniendo. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí temperatura. Temperatura y dos puntos. ¿Ya? Y vamos a escribir acá, vamos a ajustar este en without, sin, ¿ya? Sin nueva línea. ¿Ya? Después la otra impresión, ya se va a imprimir la variable, ya que va a ser pint mp36, ya sin nueva línea. Ya después imprimimos ya la unidad que va a ser temperatura en grados Celsius. ¿Ya? Y aquí le ponemos with, ya nueva línea, porque así eso significa que va a imprimir estos valores, ya va a imprimir temperatura igual al valor de temperatura que se esté leyendo en grados Celsius. ¿Ya? Y después pasamos al otro renglón donde vamos a escribir el otro valor, ya que va a ser el valor de temperatura, pero el que estamos seteando, el que estamos ajustando. ¿Ya? Entonces ese valor ya le vamos a llamar temperatura umbral. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí imprimir, ya temperatura umbral. Dos puntos. ¿Ya? Without. ¿Ya? Después imprimir de nuevo, ya la variable temperatura umbral. ¿Ya? También sin without. ¿Ya? Y finalmente la unidad que va a tener esa temperatura. ¿Ya? Eso va a ser C, ¿cierto? De grados Celsius. ¿Ya? Y tiene que decir with. Sí. Eso es, ¿ya? Ahora, ya que están los valores
para ser mostrado sin ningún problema. Vamos a pasar ahora a la parte de la programación en sí. O sea, vamos a definir aquí el bloque if, ¿ya? Porque hay que ser if, then y else este. ¿Ya? El bloque if, then y else. Entonces aquí vamos a setear una condición. ¿Ya? Vamos a definir aquí una condición en matemática. La condición de una desigualdad. Ya vamos a decir que es mayor. ¿Ya? Mayor que. Entonces, ¿qué vamos a comparar aquí? Vamos a comparar la temperatura que se está leyendo con el sensor versus la temperatura umbral. ¿Ya? Entonces, si la temperatura que se lee con el sensor llega a ser mayor que la temperatura umbral, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? Entonces, aquí yo le doy la orden de que se tiene que setear el pin de salida, ya que es el que está conectado al diodo LED. ¿Ya? Ese pin de salida es el número 6. ¿Ya? Entonces, ese pin de salida va a tener que estar en estado alto. ¿Ya? Y aparte de eso, voy a imprimir acá un mensaje, ya que va a decir activamos la refrigeración. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar si es que se cumple esta condición, de que la temperatura que se está leyendo en el sensor llegue a ser mayor que la temperatura umbral que nosotros vamos a setear. ¿Ya? Ahora, si eso no es así, ¿ya? Para eso usamos else. ¿Ya? Entonces ahí que tengo que especificar, ya que vamos a setear el pin 6, que es el diodo, pero va a estar en bajo, ¿ya? Porque eso significa que ya no necesitamos el sistema de refrigeración porque la temperatura umbral sería mayor que la temperatura que está leyendo el sensor, ¿ya? Por lo tanto no se requeriría el sistema de refrigeración. ¿Ya? Entonces vamos a elegir imprimir, ya apagamos la refrigeración. ¿Ya? Y finalmente tenemos que usar la temporización, ¿ya? El bloque de temporización, ¿ya? Y decir que espere 500 milisegundos. ¿Ya? Esto es una tasa de refresco que se da para la lectura, el escaneo de las entradas y las salidas. ¿Ya? Esto pasa con todos los controladores, sean microcontroladores o sean PLC. Ya todos tienen que tener una tasa de refresco para escanear las entradas y las salidas que van a ir cambiando con el tiempo. ¿Ya? Entonces, cada cierto tiempo se tiene que ir haciendo un escaneo. ¿Ya? Y para eso esa tasa de refresco. ¿Ya? Entonces, como esto tiene valores que se van a imprimir, vamos a pinchar donde dice monitor serial monitor para poder visualizar esos valores. ¿Ya? Son los valores que vamos a medir y a setear. ¿Ya? Entonces voy a darle ahora a simulación, ¿ya? Y vamos a ver cómo se comporta este circuito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos que la temperatura que se está leyendo es 24 grados Celsius. La temperatura umbral es de menos 50. ¿Ya? Entonces, el texto que está activo es activamos la refrigeración. ¿Ya? Porque como la temperatura umbral es menos 50, lógicamente, esa temperatura es mucho menor que los 24 grados Celsius, ¿ya? Pero si nosotros seteamos otro valor de temperatura, vamos a ver cómo cambia. Miren, voy a mover acá el potenciómetro, ¿ya? Y aquí ya nos encontramos con 50 grados Celsius positivos, ¿ya? Entonces, esos 50 grados Celsius positivos, si los comparo con los 24 grados Celsius, ya ahí ya significa que la temperatura umbral, que son 50, es mayor que la temperatura que se está midiendo con el sensor, que es 24. ¿Ya? Y al ser así, apagamos la refrigeración. ¿Ya? Y el diodo está apagado porque no se requiere que esté encendido. ¿Ya? Ahora nosotros podemos acá en el sensor, también podemos cambiar la temperatura del sensor. Ya podemos hacer que el sensor mida otra temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento está en 24, pero yo puedo aumentarle acá la temperatura
ya aumentarle hasta que llegue más allá de 50. Ya, ahora estamos en 62 grados Celsius. Si lo comparo con los 50, el sensor es mayor que la umbral. ¿Ya? Y al ser así, ¿qué ocurriría? Que se tiene que prender el diodo LED. ¿Ya? Porque necesitamos que el sistema de refrigeración esté activo para que la temperatura ambiente, que es la que mide el sensor, empiece a bajar, ¿cierto? Y baje por debajo de la temperatura umbral. ¿Ya? Entonces eso significa que el programa está funcionando bien, ya está funcionando de acuerdo a los parámetros que se establecieron. ¿Ya? Entonces esa sería una aplicación ya de un termostato, ya utilizando variables analógicas en Arduino y Tinkercad.